los que me conocen desde chiquito saben que el sueño siempre me ha gustado. No solamente estudiarlo, sino dormir. Es muy genial. Yo soy dormilón desde pequeño. Y pasan muchas cosas en el sueño, pero una de las cosas que pasa en el sueño, y porque estoy recordando la película, es porque ahí presentan un concepto que se llama la patada. Así se llama la enseñanza de hoy. Es un nombre con poco estilo, pues, un poco burdo, pero usted me va a entender después. La patada es aquello, y a todos yo creo que aquí nos ha pasado, que es que cuando nos dormimos, soñamos que nos caemos y nos despertamos. Normalmente, por lo menos en mi caso, dando una patada. Más de una vez desperté a mi mamá cuando hacía la siesta con ella o algo así, porque eso sí, arroncharse con la mamá es muy bueno. Y ya me regañaba, ¿no? Pero eso es un mecanismo de defensa del cuerpo, porque al cerebro le falta oxígeno. Es como al cerebro le falta oxígeno, él nos despierta. No solamente con un impulso nervioso, que es el que causa sino con un sueño, ¿cierto? El sueño nos muestra con unas escaleras, o bueno, cada uno de ustedes tendrá su versión. Y nos pasa muy a menudo. Eso es horrible, ¿no? Uno se despierta como, uy. Pero en realidad, el cerebro te acaba de salvar la vida. ¿Qué pasaría si no tuviéramos esa clase de mecanismos de defensa? Como en este caso, podríamos morir ahogados, dormidos, ¿cierto? Y así un montón. La tos es un mecanismo de defensa. Cuando nos volvemos congestionados. Yo ayer estaba aquí, una cosa, los que estaban ensayando conmigo para lo de Navidad el próximo fin de semana saben, estornude y estornude y estornude y estornude. Llené esta casa, pero no de la presencia de Dios. Pero también es el cuerpo tratando de expulsar cosas, ¿cierto? Y tenga eso ahí en la mente, no. Porque todos nosotros luchamos con una dicotomía, una contradicción. Y es lo que necesitamos realmente y lo que sentimos que necesitamos. Lo que necesitamos y lo que sentimos que necesitamos. Y le voy a dar un ejemplo. Y ahí se basan muchas estrategias de mercado. Por ejemplo, ya sentimos que necesitamos el celular. Vivir sin un celular parece más bien, es más, póngamelo a cargar que se me acaba de descargar. No puedo vivir sin él ahorita que acaba de decir. Es más bien raro, y por eso a mí yo recuerdo que mi primer celular era muy feo, era solo para mandar mensajes y llamar, para lo que se supone que era, y me lo dieron hasta los 16 años. Esperar ahora que un hijo de uno tenga 16 años para darle un celular, parece que no es posible. Hay que dárselo desde los 8, hay que dárselo desde los 10, porque hay que comunicarse con él, porque uno no sabe, ¿cierto? Y entonces empiezan a crear un montón de aplicaciones, un montón de sistemas que te dicen es necesario que tu hijo tenga un celular desde pequeño. Entonces, ¿por qué? Porque tú sabes dónde está y si se lo roban él activa un GPS o alguna cosa así. Y para los que tenemos celular ahora, no es solamente necesario que sirva para llamar y enviar mensajes, tiene que tener una cámara, o mejor, si tiene dos, mejor, para que no hagas este esfuerzo sobrehumano de tomar fotos así, sino que puedas hacerlo así, ¿cierto? Y si caben 16 gigas o 64 y que tenga una memoria expandible para que ya sí tenga ciento y pucho de gigas adentro, que soporte más o menos un promedio de 7, 8 aplicaciones vitales para la vida como lo son WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter y los correos electrónicos y Bancolombia o cualquier aplicación del banco, porque si no le dicen uga uga. O sea, ese comercial no me gusta para nada, ¿cierto? Tiene que tener un montón de cosas, si no el celular no es bueno. Y así hay muchas estrategias de mercado que nos hacen sentir la necesidad de algo a pesar de que no la necesitemos. Solo sentimos, no es como, eso me hace falta y no la necesitamos. Ustedes han visto a esa gente turista, y de pronto algunos de ustedes lo tienen, el cosito ese para tomar fotos desde lejos, ¿cierto? Que es como, eso tiene un nombre pero ya se me olvidó. ¿Cómo? Monopod, ¿cierto? Entonces uno coloca el celular, porque ya pedirle el favor a alguien está sobrevalorado, ¿cierto? Entonces más bien yo lo hago solito. Pero entonces ya la gente, cuando recién salió eso y cuando se volvió aquí pirateado, entonces lo vendía muy barato, eso lo compraba todo el mundo. Entonces todo el mundo, espere, no cargaban sombrilla, pero cargaban el monopod, porque la necesidad, ¿cierto? Estaba esa necesidad. Y es una de las mismas razones por las que nuestra búsqueda de Dios es muchas veces pobre, porque el problema no es si necesitamos a Dios o no. Ese no ha sido el problema durante un tiempo. El problema es que sentimos que no lo necesitamos. Y entonces nos volvemos seres sensoriales, como siempre hemos sido. Y muchas de las cosas que el Señor nos ha querido y nos quiere seguir sacando
es dejar de vivir de cómo nos sintamos. Porque si sentimos que no necesitamos a Dios, pues no lo buscamos. Estamos en diciembre, una época de gratitud, como el pastor lo decía, del año, ¿cierto? Uno empieza a recordar lo que hizo, lo que no hizo, hacer las metas para el 2018. Pero todos aquí tenemos familia y amigos que no conocen del Señor, que igual le van a dar gracias a Dios. Eso no es como que usted le dé gracias a Dios, no es un hecho que lo haga cristiano o que lo haga un hijo de Dios, porque hay mucha gente que lo hace, es normal, ¿cierto? Pero esas personas de pronto vivieron el resto del año sin sentir la necesidad de Dios y por eso no se acercaron a Él. Y por eso muchos de ellos y muchos de nosotros llegamos a Dios cuando la necesidad la sentimos. La necesidad siempre está. Esa es la contradicción. La contradicción es que sí necesitamos, pero ¿cuántas veces sentimos que necesitamos o cuántas veces no sentimos que necesitamos? Eso es lo que nos guía. Si siento la necesidad, si no siento la necesidad. Por ejemplo, muchos de nosotros, o en mi caso particular, soy muy malo tomando agua. Y ustedes saben que el cuerpo, cuando no deja de tomar agua durante un tiempo, ya empieza a manifestar dolor de cabeza. Usted puede tomar lo que sea, pero si no es agua, usted sigue con sed. Y así, a veces es falta de sueño, bueno, un montón de síntomas que pasan, y de ahí se agrava obviamente si dejas de tomar agua. Pero si uno no siente la necesidad de tomar agua, entonces toca esperar a que la necesidad se sienta. A que la necesidad se sienta. Por eso hablaba ahorita de la patada, porque no es que no necesitemos oxígeno, es que dormidos nos sentimos que lo necesitamos. Entonces, por alguna razón el cuerpo se relaja tanto que deja de tomar buena respiración. Entonces el cerebro lo despierta. Muchas veces necesitamos una patada de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que todos imaginaron a Dios como Jorge Barón. Porque muchas veces necesitamos que Él nos haga sentir. Es nuestra realidad. No es lo ideal. Nunca ha sido lo ideal. Lo ideal no es que esperemos necesitar de Dios para acercarnos a Él. Y yo creo que todos aquí hemos hecho el esfuerzo de cuando estamos bien, igual nos acercamos a Él. Igual vamos a decir, bueno, yo voy a sacar un tiempo devocional hoy. Todo está bien, no, o sea, no pasa nada, pero voy a hacer un ayuno o voy a ofrendar o voy a... ¿Cierto? Todo está bien. Pero ustedes ven enlace, como yo he visto enlace muchas veces, y mucha gente lo que hace es poner dinero allá porque necesita algo. ¿Cierto? Y ustedes ven esas torres de papel donde envían dinero por necesidad. Entonces ya no es generosidad, ya estoy pagándole a Dios para que me haga un favor. ¿Cierto? No es lo ideal. La Biblia nos enseña lo ideal, pero no es lo ideal. Y Dios sabe que no es lo ideal. Y Dios sabe que nosotros no somos lo ideal. Eso es algo importante que tener en cuenta en esta mañana, si se nos olvida. Estamos lejos de ser perfectos. Estamos lejos de buscarle, muchas veces por solamente amor, por solamente deseo de conocerle más. Muchas veces necesitamos buscarle porque en serio sentimos la necesidad. Entonces, la primera cosa que necesitamos recordar hoy es que la necesidad siempre está. Siempre está. De pronto no la sintamos algunas veces, de pronto estemos bien, de pronto en diciembre familia, amigos, comida, viaje, no sintamos la necesidad de Dios, pero la necesidad siempre está. Vamos a 2 Corintios. Capítulo 12. Es un pasaje muy conocido. Corintios es una iglesia muy grande, pues de pronto no numéricamente, pero por lo menos espiritualmente tienen un montón de ministerios, un montón de dones. Esta iglesia está en avivamiento constantemente, es una locura. Pero es una de las iglesias que, si usted lee las dos cartas, es la que más canas, en mi opinión, le ha sacado a Pablo. De pronto esta y Gálatas, que son los que más regaña.
en las dos cartas. Constantemente los está regañando. Y eso se presta para otra enseñanza, ¿no? Que las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo no significan rectitud siempre del carácter, porque muchas veces se equivocaron. Y en el capítulo 11, Pablo tuvo que exponer sus sufrimientos como apóstol. Si quiere retroceder ahí un poquito conmigo y vamos a leer desde el versículo 24. 11:24. Dice así, está hablando acerca de sus sufrimientos, ¿no? Y dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, porque esa es la regla, ¿no? Y de hecho lo dicen así, no dicen 39 azotes, sino 40 azotes menos 1. 5 veces lo han azotado, 39 veces, multiplique eso, ¿cuánto da? 295, creo. O 195, yo no sé, muchas. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los de otra nación, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. O sea, este hombre no estaba seguro ni en la iglesia. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otra cosa, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, aparte de sus sufrimientos, se le suman los sufrimientos de los demás. Y ahí sigue él diciendo, cuando alguien se enferma, yo me enfermo. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miente. Entonces Pablo está exponiendo lo sufrido que ha sido su ministerio, porque Corintios, la gente de Corinto se olvidó de cierta manera quién es Pablo y qué hizo Pablo por ellos y qué sigue haciendo Pablo por ellos. Entonces él le toca otra vez como presentarse, ¿cierto? Como, hola, mucho gusto, mi nombre es Pablo, yo los fundé, ¿cierto? Como yo he hecho esto por ustedes, yo he sufrido esto por ustedes. Y viene en el capítulo 12 algo muy importante. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Recuerden, esta iglesia es una iglesia que mantiene con estos temas, ¿no? Con estos temas espirituales. Entonces él dice, yo no quiero hablar de esto, pero entonces vamos a hablar de las visiones y revelaciones que yo he tenido, ya que ustedes son tan de alta vida espiritual. Dice, conozco a un hombre, él está hablando de él, para que quede claro que no está hablando de un tercero. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si fuera el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. El tercer cielo es básicamente donde vive Dios, según la concepción, ¿no? de esta gente y de nosotros. Entonces él está diciendo, o sea, yo estuve allá. Y él mira que él habla como, yo conozco a alguien que fue hasta allá. Y dice así el versículo 3. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Deténgase. Una de las razones, y un paréntesis bien grande para mí, por las que yo no creo que todos esos videos en YouTube de personas que fueron al infierno o al cielo, es por ese versículo que acabo de leer. Porque Pablo está diciendo, yo fui y lo que vi no lo puedo decir. Ni siquiera porque no quiero, es porque no puedo físicamente decirlo. Después lo leo usted otra vez. Dice el versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Sí ven cómo él se separa en dos personas diferentes? Porque quiere acentuar algo muy importante, que es lo que yo quiero hablar hoy, o de lo que estoy hablando hoy. Él está diciendo, hay una persona que ha vivido experiencias sobrenaturales, pero yo me voy a gloriar en mis debilidades.
Él no coge eso para llegar y bueno, con nosotros está el apóstol Pablo, él estuvo en el tercer cielo, denle un aplauso, bienvenido apóstol. No, él no coge eso para como una tarjeta de presentación. Su tarjeta de presentación es lo que acabamos de leer. Es el que ha sido náufrago, el que ha sido azotado, es el que ha trasnochado, es el que ha madrugado, es el que ha sido apedreado, es el que ha sido traicionado, es el que ha sido vituperado. Esa es su tarjeta de presentación. Y él va a explicar por qué en los próximos versículos. Dice el versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, si yo quisiera tomar esas experiencias sobrenaturales, si yo quisiera sonar tan espiritual, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Entonces usted aquí uno diría, este hombre es humilde, bastante humilde, porque él está diciendo, yo podría coger eso y no estaría mintiendo, pero yo prefiero que me vean esto que soy. Y dice el versículo 7, ahí viene la humildad de Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea que no era Pablo el que estaba manteniéndose a sí mismo en humildad. Era Dios el que estaba manteniendo a Pablo en humildad, con algo que él denominó el aguijón de la carne. ¿Qué es el aguijón de la carne? No es el punto de la enseñanza. Muchos dicen que es una enfermedad, otros dicen que era una lucha espiritual y personal de Pablo. No viene al caso. Lo que importa es la razón. La razón es que el Señor la dejó para que él estuviera humilde. Porque este hombre ha visto tantas cosas y ha tenido tantas experiencias y ha hecho tantas cosas, ha sanado a tantos enfermos, ha sacado a tantos demonios, ha fundado tantas iglesias, que el corazón es tan débil que se le sube. Entonces le envió un aguijón, dice, para que no me exaltasen sobremanera. Miren el versículo 8, que esto es muy importante. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque en mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Deténgase ahí. Entonces, es un hombre, bueno, ustedes dirán, o sea, de pronto yo he orado por muchas peticiones y el Señor me ha respondido muy poquitas. Pero pues soy yo, pues soy una persona más bien débil, no soy Pablo, ¿cierto? No he fundado tantas iglesias, no he fundado ninguna, ¿cierto? No he sanado a un montón de enfermos, no he hecho un montón de cosas que Pablo ha hecho. Pero Pablo oró 3 veces para que el Señor le quitara el aguijón de la carne. Digamos que es una enfermedad. Pablo oró 3 veces para que el Señor lo sanara. Y el Señor le dijo que no, las 3 veces. Entonces, la razón por la que el Señor Pablo es el que está diciendo, ¿no? Y Pablo está diciendo, el Señor me puso este aguijón para que yo no me exaltara. Pero después el Señor expande la razón y dice, no te voy a quitar esa debilidad para que por medio de esa debilidad veas mi gracia ser suficiente. Entonces, este versículo nos recuerda que el Señor nos puede poner una necesidad, nos puede poner una enfermedad, nos puede pasar por una tribulación, porque quiere mostrarnos su gracia. Y necesitamos aprender esto, recordar esto, para que aprendamos a orar mejor. Porque no está mal pedir que el Señor nos sane, eso no está mal, para nada. La Biblia está llena de eso. Pero cuando lo hagamos, tengamos ahora en cuenta que de pronto Él no quiere. Y si Él no quiere, es porque Él quiere mostrarnos su gracia. Y muchas veces hemos preferido quitar ese problema, quitar esa enfermedad. Y lo que estamos quitando sin darnos cuenta es gracia. Porque estamos tan enfocados en la necesidad que sentimos que queremos dejar de sentir la necesidad. Porque esa es la sensación de todo ser humano. Si usted tiene hambre, usted va y come. ¿Cierto? Usted va y come para dejar de sentir hambre. Y así con cualquier cosa que sintamos. Si es algo molesto, usted quiere quitárselo. Es como una astilla, ¿cierto? En la mano. Usted quiere quitársela porque si no, no le va a dejar hacer nada. Y miren que la palabra que Pablo usa es aguijón. Es algo que duele, es algo punzante.
Pero muchas veces Dios va a dejarlo ahí. Y lo va a dejar, y sí, hermanos, lo va a dejar por el resto de sus vidas. Sin importar la edad que usted tenga y cuánta fe usted tenga, Él la va a dejar, porque Él tiene un propósito mayor con eso. Él quiere mostrar su gracia. Entonces, ¿cuántas veces hemos estado enfocados en evitar nuestra necesidad y sin darnos cuenta lo que estamos evitando es conocer más de la gracia de Dios, es conocer más de su fuerza? ¿Qué haríamos si no sintiéramos esa necesidad, si no tuviéramos esa tribulación? Podríamos morir dormidos, porque no nos vamos a dar cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. Miren, acompáñenme rápidamente a Isaías capítulo 57, que es un versículo desde el 15, que es algo muy conocido. 57:15. Si usted no lo ha leído, usted lo ha cantado, seguramente. Y dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Téngalo ahí, téngalo ahí. Yo recuerdo una vez a Lina Paola que habló sobre este pasaje, hace rato ya. Pero aunque parezca muy obvio para muchos de ustedes, yo lo vi hasta que ella lo mencionó. La manera en cómo Isaías escribe contraponiendo dos conceptos. Dice que Dios habita en lo alto, en la altura y en la santidad, y que habita ¿en dónde? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Eso uno siente que eso está así, ¿no? ¿Cierto? O sea, la altura, la santidad y el quebrantado y humilde de espíritu. Porque es la manera en cómo uno lo ve. Yo no creo que Dios lo vea así. Porque su palabra está llena de versículos que dicen que el orgulloso es el que está en realidad abajo, ¿cierto? Y que el humilde es el que en realidad está arriba. Pero no dice solo humilde, dice quebrantado. Imagínese un vidrio quebrado. Ahora acompáñeme rápidamente a Segunda de Corintios capítulo 1, que es un pasaje muy, muy, muy hermoso. A mí me encanta ese pasaje. Capítulo 1, que es en la carta en donde estamos. Cómo empieza Pablo la carta y dice, versículo 3, Segunda de Corintios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, ya hemos hablado acerca de que Dios va a dejar, o en el caso de Pablo lo hizo, dejó el aguijón para revelar su gracia, para revelar su sustento, para revelar su fuerza por medio de la debilidad de Pablo. Ahora no solamente es eso, sino que Pablo comenzó la carta diciendo que cuando somos tribulados, cuando pasamos por tribulación, cuando pasamos por problemas, Dios nos consuela. Y nos consuela para que consolemos. ¿Con qué consolación? Con la que Él nos dio. Entonces no solamente es un propósito en mi relación con Dios, sino que es un propósito en mi relación con otros. Y entonces ahora tiene mucho sentido escuchar a tantos testimonios que cada uno de nosotros ha visto en YouTube o ha escuchado en las diferentes iglesias en las que he estado, de tanta gente que pasó por medio de muchos problemas y que Dios obró en medio de eso. Uno de los últimos que me enviaron a WhatsApp fue el de Pablo Olivares, que es un cantante de rock. Yo creo que a muchos de aquí lo han recibido de pronto. Y es una persona que no era cristiana, era atea, era rock pesado lo que tocaba. Bueno, hay una película entera de eso, ¿no? Y de cómo la oración de la mamá constante y de cómo un secuestrador le pregunta, ¿crees en Dios? Él dice, sí. Él no sabe por qué dice que sí, porque él no creía en Dios en ese momento. Y el secuestrador le dice, si hubieras dicho que no, te hubiera matado. Y de ahí entonces el hombre se convierte y pues hace música muy buena. Ese es uno de tantos. Pero entonces hay un conferencista que murió hace poco, era árabe, yo no recuerdo el nombre ahora, era una persona supremamente inteligente, cristiana,
y le dio cáncer. Y él subía videoblogs a YouTube diciéndole a la gente que lo seguía cómo iba. Y era muy fuerte verlo porque su hija llegaba en el video, ¿cierto? Y la persona estaba ya, se le veía bastante acabada. Y es una persona joven, tenía 40 años. Y su hija llegaba, una niña chiquita. Se le tratando de contenerse, ¿cierto? Eran videos sin edición, muy naturales. La hija se iba después y entonces él pedía que orara. Y murió hace como 2 meses. El Señor se lo llevó a esa edad. Y deja a una hija y deja a su esposo. Y cómo lo impactante que es para un paciente de cáncer o una familia ver a alguien sostener su fe, orar bien en medio de esas circunstancias. Entonces, las cosas que nos van a pasar y las que nos seguirán pasando y las que Dios va a poner, porque no es solamente el enemigo. Miren que aquí Pablo dice, un enviado de Satanás, ¿cierto? Un mensajero de Satanás. Pero él hace la claridad de que fue Dios el que lo puso. Porque como en Job, Satanás no puede hacernos nada a menos que Dios se lo permita. Entonces, si el Satanás por alguna razón nos hace algo, es Dios el que está permitiendo por alguna buena razón. Nada más voy a poner un ejemplo. Cuando Satanás mataba a Cristo en la cruz, era Dios el que lo estaba dejando. Y nos convenía que lo dejara. Cuando Satanás engañó y se metió, como dice uno de los evangelistas, en Judas para que traicionara a Jesús, era Dios el que lo estaba dejando. Entonces, Dios está dejándolo primero con un propósito de que lo conozcamos más, de que su gracia sea revelada, de que su provisión sea revelada. Si su provisión va a ser revelada, pues Él va a causar escasez. Si sus milagros y su sanidad va a ser revelada, Él va a causar una enfermedad. Él va a ponerla. Y hemos hablado y hemos dicho que queremos que esta iglesia sea una iglesia de milagros. Pues se va a llenar de necesidades. Se tiene que llenar de necesidades para poder ver milagros. Si fuéramos una iglesia completamente bien, sana, con trabajos, todo el mundo bien, la familia bien, todo el mundo estudiando, trabajando, las dos cosas, con dinero suficiente, ¿qué milagros vamos a ver? ¿Dónde hay necesidad? Pero Él va a poner la necesidad. Entonces ahorita hablábamos de Isaías 57 y de cómo Él habita con el quebrantado, cómo Él consuela, ¿no? Y ahora en 2 de Corintios vemos el propósito de su consuelo. No es solamente consolarnos, sino que consolemos. Y entonces en Navidad recordamos a Jesús. Es muchas cosas, pero es el centro, el motivo. De pronto mucha gente no lo recuerda, pero nuestra responsabilidad es recordarlo. Y entonces vemos a un rey que nace entre animales y que no tiene dónde quedarse porque Belén está llena de gente, ¿cierto? Y vemos a un miembro de una familia de buen apellido, porque José y María eran descendientes de David, ¿cierto? Pero crece en Nazaret, de donde nada bueno sale. Y lo vemos caminar y tocar leprosos. Y lo vemos tocar mujeres con flujo de sangre. Y lo vemos pasar por toda la necesidad del mundo. Y vence a la muerte muriendo. Por medio de esa necesidad, Él usa la necesidad. Él usa el problema. Él usa la enfermedad. Él usa la circunstancia para vencer la circunstancia. Y muchos de nosotros lo que queremos es huir de las circunstancias. Y estamos huyendo de la victoria. Y estamos huyendo de la bendición de Dios. Y entonces ahora Dios nos llama a justicia. Hay un pasaje hermoso y dice: al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. O sea que el Padre coge a Jesús y lo convierte en pecado para que nosotros, que éramos pecado, seamos justicia. Entonces si ese es el Jesús que seguimos, entonces tenemos que empezar a reflexionar en la manera en cómo vemos las circunstancias de nuestra vida. Porque cuando a veces las circunstancias difíciles llegan, son patadas que nos están despertando, que nos están recordando que dependemos de Dios, que dependemos de Él, que tenemos que acercarnos a Él. Cuando en el matrimonio las cosas no están tan bien, es que el matrimonio necesita acercarse a Dios. Cuando
tengo malas amistades, es que necesito acercarme a Dios y a su gente, a sus amigos. Cuando mi vida está llena, es más bien de adicciones, de soledad, más bien de un vacío que no entiendo, es porque necesito acercarme a Dios de nuevo. Es porque necesito venir a Él. Entonces, cuando aceptamos esa necesidad otra vez, y cuando ya le encontramos un propósito a nuestra necesidad, cuando ya le encontramos un propósito a la sed, al hambre, al calor, al sueño, al cansancio que sentimos, entonces podemos decir como Pablo. Dice el versículo 10 del 2 de Corintios 12. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entendió, después de orar 3 veces, él no entendió en la primera ni en la segunda, pero oró en la tercera y entendió que era en su debilidad que él iba a conocer mejor a Cristo, que eran sus problemas que él iba a conocer mejor a Cristo. Entonces piense, por ejemplo, en un Pedro yendo en un barco y la tormenta empezó a empeorar. No se va a asustar igual que cuando se asustó y cuando Jesús estaba dormido, porque él ya recuerda que una vez en una tormenta Jesús iba en el barco. Entonces, si las tormentas vienen y que van a venir, es para que veamos a Jesús despertarse y calmarlas. En medio de las necesidades, en medio de los problemas, en medio de las situaciones que se nos vengan o en las que estemos, vamos a ver a Dios hacerlo de nuevo. Vamos a ver a Dios hacer algo de nuevo, hacer un milagro de nuevo, hacer provisión de nuevo, sanar de nuevo, convertir a una persona que se alejó, transformar corazones. Vamos a verlo, consolar, lo vamos a ver hacer. Esos son los milagros que estamos pidiendo y esos son los milagros que vamos a ver.